Uf. Hmm. Oh. Ah. Buenas a todos una vez más, aquí su servidor Dairy conocido como Dairy. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como pueden ver, me encuentro en mi lavandería de confianza, y más importante, hoy les estaré trayendo un tema el cual le estuve dando varias vueltas por estos días y que pienso, que sería interesante analizarlo a profundidad ya que es algo que se usa mucho en los diferentes medios de entretenimiento y mucho más, en los videojuegos. Dicho esto, demos comienzo. Hubo un tiempo en el que la manera de contar algún evento o suceso en los videojuegos era de una forma simple, introducciones largas, cuadros de diálogo extensos y esto también podría darse en el caso contrario, con juegos que prácticamente no tienen historia, o que solamente tienen un objetivo, llegar al final. Esto por supuesto era en una época donde todo era una novedad, las mecánicas eran muy experimentales y los recursos debían de usarse en áreas como el gameplay o el diseño de niveles, además, las historias complejas aún no se tomaban muy en cuenta o no eran tan populares cuando lo que se tenía por prioridad era el juego. Pero ¿y si les dijera que, con el paso de los años se ideó e implementó una forma de contar una historia sin la necesidad de ser muy directa sino que depende del entorno y de la imaginación de aquel que lo esté viendo, y que es capaz de darnos una experiencia muy enriquecedora? El nombre de esta técnica es el Environmental Storytelling, siendo más específicos, el Environmental Storytelling en los videojuegos. El Environmental Storytelling o narración ambiental, es una técnica que se usa para contar historias a través de un lugar o entorno, con elementos tanto visuales como auditivos de manera que la persona deba interpretar lo que está pasando, es decir, un modo de narración no explícita en el que se usan elementos sin contar las cosas de forma tan directa al espectador. Esto sirve para que las historias sean más inmersivas con el fin de promover la atención al detalle y que por medio de la observación sean los jugadores los que unan las piezas. Esto va muy de la mano con la frase muestra no cuentes, que también es una técnica que prioriza el mostrar más las palabras, sensaciones o acciones hechas en vez de contarlo directamente o sobreexponerlo. Esto existe para no depender únicamente de texto o cinemáticas, que sea el propio jugador el que se interese y conecte con lo que esté pasando a su alrededor, y forme parte del mismo. En muchas obras es muy importante saber cómo introducir a las personas poco a poco e ir dando información conforme éstas vayan avanzando, y la narración ambiental hace un buen trabajo sobre lo que es mostrar sin contar. Pero hablando ya sobre cómo funciona en los videojuegos, sirven para mostrar mecánicas sin que haya un personaje que te lo explique, un suceso que bien podría estar escondido a primera vista y que solo los más avispados notarán, entornos que hablen por sí mismos y mucho más. Esto contrasta bastante con el estilo de historias en las que se nos suelen explicar todo y solo son algunos detalles los que se dejan de lado para que el jugador no se pierda. Por ejemplo, no es lo mismo que en un juego te enseñen los controles por medio de una serie de vídeos a que te lo muestren por medio de patrones que es lo que tienes que hacer, así también con la manera de narrar, supongamos que nos están hablando sobre el estado de un lugar abandonado y destruido, mientras que en las historias tradicionales, un NPC podría hablar de cómo el lugar fue destruido hace mucho tiempo y que quedó abandonado, en la narración ambiental el lugar te sería mostrado, destruido sí, pero evidenciándolo tú mismo cómo se encuentra, con un ambiente lúgubre y desolado. Con efectos de sonido o ninguno. En ese momento te preguntas qué ocurrió y qué pudo llevar a que las cosas terminasen de esa forma. Y desde ahí sucede el primer enganche, una historia más personal. Dejando en claro este punto me gustaría que juntos exploremos varios ejemplos reales en videojuegos donde esta técnica esté implementada, ya que el límite a la hora de usar esta herramienta es solo tu imaginación. ¿Preparados para un pequeño viaje? Portal, es un videojuego desarrollado por Valve que consiste en pasar pruebas y resolver acertijos, donde encarnamos a Shell, un sujeto de pruebas de Aperture Science, una serie de instalaciones donde solían hacerse experimentos con humanos que de entre todos, su creación más grande fue la pistola de portales, capaz de crear dos planos en los que una persona u objeto sean capaces de moverse de un lugar a otro.
En el juego despertamos en una cámara de criogenización y lo primero que escuchamos es la voz de lo que parece ser una inteligencia artificial, inteligencia la cual nos dice que debemos pasar por diferentes pruebas para probar la pistola de portales y que nos estará guiando para poder supervisar nuestro desempeño. Hola, le damos de nuevo la bienvenida al Centro de Desarrollo Computerizado de Aperture Science. Esperamos que su breve estancia en la cámara de relajación fuese de su agrado. Se ha procesado su espécimen. Comencemos ahora con la prueba en sí. Más adelante esta da a conocer su nombre, GLaDOS. Durante el transcurso de las pruebas, GLaDOS nos dice que si las completamos todas, nos recompensará con un pastel, algo raro. Hasta ahí todo bien, pero incluso desde el inicio, no hemos visto ni una sola persona, en zonas donde debería haber científicos o personal vigilándonos, no hay nadie más que tú y GLaDOS. Además no es solo eso, las pruebas como es lógico, se hacen más difíciles, pero llega un momento en el que nos damos cuenta que en muchas de ellas hay peligro real, es decir, podemos morir. Aunque la seguridad es una de nuestras prioridades, sepa que el proyectil de alta energía de Aperture Science, a la izquierda, puede causar discapacidades permanentes, como la desintegración. Tenga cuidado. Ya no solo movemos cajas o presionamos botones, saltamos grandes distancias, evitamos ser aplastados, ser acribillados por torretas, todo eso a la par que usamos nuestra herramienta. Además de que también es muy extraño que solo seamos un solo sujeto de prueba ya que no vemos a ninguno más, es como si solo fuéramos nosotros. O al menos eso es lo que pensamos, porque mientras vamos avanzando, en diferentes partes del juego, podemos encontrar habitaciones secretas y objetos tirados que parecen haber sido utilizados por alguien, y palabras escritas en la pared, siendo de ellas una que hace que el asunto cada vez se sienta más inquietante. La torta es una mentira. En otra habitación secreta podemos ver lo que parecen ser varias imágenes de personas que en lugar de tener sus rostros, tienen pegado un cubo de compañía, objeto que usamos en casi todo el juego para pasar las pruebas, y otro mensaje que dice que ella nos está viendo. ¿Ella? ¿Quién es ella y quién escribe o escribió todas estas cosas? Conforme el avance de la historia, GLaDOS a pesar de parecer ayudarnos y darnos instrucciones, hay momentos donde esta parece hacer comentarios bastante oscuros, como si estuviera burlándose de nosotros y omitiendo información crucial cada que puede. Déjeme reiterar las instrucciones. En esta prueba deberemos... Hemos añadido una nueva penalización en caso de error. Si entra en contacto con el suelo, pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial. Luego la mataremos. Suerte. Buen trabajo. Como parte del protocolo de prueba, se suspenderá el uso de la verdad en 3, 2... Las cosas son súper evidentes ahora, GLaDOS no es de confiar, pero aún seguimos sin obtener todas las respuestas. Y al final de la prueba, cuando creíamos que todo terminaría como otra prueba más para concluir con nuestro premio, en efecto, era una mentira. Enhorabuena, ha superado las pruebas. El equipo de Aperture soporta temperaturas de hasta 4000 grados Kelvin. No se preocupe, es del todo imposible que se produzca una avería peligrosa antes de que le envuelvan las llamas de la gloria. Gracias por participar en las actividades de desarrollo computarizadas de Aperture Science. Adiós. No hay recompensa final, ni dudas resueltas, GLaDOS intenta matarnos mientras nos agradece por haber participado en las pruebas. Chell al ver que está a punto de ser quemada viva, usa la pistola para escapar de la cámara de prueba e ir recorriendo las viejas oficinas y lugares abandonados de la corporación mientras GLaDOS intenta convencernos por todos los medios posibles de volver. ¿Qué estás haciendo? Deténgase. Nos complace que haya superado la prueba final. En la que simulábamos que pretendíamos asesinarla. Nos agrada mucho su victoria. Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apabullante victoria. Deposite el dispositivo en el suelo y colóquese en decúbito prono con los brazos a los lados.
El comité de festejos le guiará enseguida hasta su fiesta. Al final, luego de escapar, entendemos un poco más lo que pasó. Somos el único y el último sujeto de prueba, porque los anteriores fueron asesinados en su respectiva etapa final, y aunque aún no se revela, puede que los mismos científicos hayan sufrido ese mismo destino. Y efectivamente, al llegar donde se encuentra, esta nos confirma que asesinó a todo el personal dentro del complejo. Como ven, en este juego se hace un muy buen uso de la narración ambiental, ya que desde un inicio nos hacen creer que somos un simple sujeto de pruebas más para la compañía, cuando en realidad, fuimos manipulados para posteriormente, ser desechados. En el proceso, fuimos descubriendo varias pistas que nos daban a entender que no todo era real o como pensábamos que era. Zonas carentes de personal o guardias, zona que parece estar bien cuidada, hasta que vemos que eso solo es la superficie porque Aperture parece estar en un estado decadente o antiguo, como si nadie que fuera humano hubiera pisado las instalaciones en mucho tiempo, las habitaciones donde tendrían que estarnos viendo no hay más que solo sillas vacías, y el silencio a veces es cortado con la banda sonora. También, descubrimos que alguien logró ocultarse por un tiempo, nos dejó varios mensajes que serían clave para que podamos sobrevivir. Primero nos hacen dudar de la existencia de un final donde se nos es recompensado, en este caso el pastel, que por más absurdo que suene nuestro premio, es un indicio para descubrir que no hay nada bueno una vez terminada nuestra tarea, aunque claro, desde muy temprano en el juego, GLaDOS se comporta de una manera muy sospechosa, sus mensajes suelen cortarse cuando nos está por brindar información importante, pero tampoco tiene problema en decirnos que las pruebas podrían ser letales. Es gracias a las advertencias e indicaciones de esta persona, que logramos escapar, alguien que conocía el camino de memoria y que de alguna forma, sabría que también detendríamos a la inteligencia artificial responsable de todo lo ocurrido en el juego. Me fascina cómo en tan poco tiempo podemos descubrir toda la historia que hay detrás de lo que a simple vista, es un juego de resolver acertijos, y que también te cuenten las cosas sin explayarse demasiado para que tú unas todas las piezas, desde cómo usar la pistola, cómo evitar proyectiles, hacer saltos que parecen imposibles y claro, desenmascarar lo que sea que haya pasado, porque esta persona lo sabía y terminamos lo que ésta no pudo hacer. El solo pensar como todos aquellos murieron sin siquiera saber lo que estaba pasando y nunca haber pensado que darle mucha libertad a su creación era una mala idea, habla de lo mucho que solemos confiar de más, y el peso de sus acciones les llegó en forma de neurotoxinas. Un juego que perfectamente le hace honor a la frase, muestra no cuentes. Si bien algunos de los eventos más importantes se nos es comentado a través de la antagonista, durante más de la mitad del tiempo, vamos avanzando siendo testigos de lo que alguna vez fue toda Aperture. Enterándonos por pistas del escenario todos los horrores que se vivieron por partes iguales. Y es verdad que no es un juego de terror, el juego integra una historia en la que nosotros somos pieza clave, nosotros descubrimos los acontecimientos, nosotros cuestionamos qué es lo que estamos haciendo y somos nosotros los que le terminamos poniendo fin. La verdad es que la primera vez que juguemos, puede que no nos demos cuenta de todo, pero es cuestión de prestar atención a los detalles para entender lo que ocurrió y también el ambiente se esfuerza en transmitirnos que algo no va como debería. Y saben, es genial porque la narración ambiental está para mostrarte las consecuencias de algo sin necesariamente contártelo y es lo que Valve hace con otro de sus juegos, son capaces de contarte una buena historia y que el juego hable por sí mismo. Por otro lado hay un juego que hace las cosas de una manera un poco diferente, en Half-Life, otro juego de la misma empresa, tomamos el rol de Gordon Freeman, un científico que trabaja en Black Mesa, una corporación que se dedica a la experimentación de diversos campos de la ciencia, pero el que lo cambió todo, los viajes a otras dimensiones. Un día, mientras vamos a trabajar como es de costumbre, un evento conocido como la cascada de resonancia sucede, en el que varios portales de una dimensión llamada Xen, son abiertos en la Tierra, causando que alienígenas invadan no solo el complejo sino la Tierra. El gobierno al darse cuenta del problema que esto causaría a nivel mundial, intentarían encubrirlo mandando al ejército conocido como la EQ, para eliminar a las personas o todo aquel que sea un posible testigo del accidente.
Este juego tiene 2 expansiones en la que usamos 2 personajes distintos y en la que me quería centrar es el llamado Half-Life Blue Shift. En él, controlamos a Barney Calhoun, un guardia que trabaja para Black Mesa y que estuvo presente el día del incidente. Aquí vemos un punto de vista diferente, ya que mientras vamos recorriendo en busca de una salida y también de paso, ver qué fue lo que sucedió, podemos ver cómo los militares asesinan a todos, sin importar si tienen algo que ver con el experimento. Shepard's team didn't make it, we have to do the crap jobs. Well, let's get on with it. A pesar de eso, no tenemos de otra y tendremos que avanzar. Más pronto que tarde, nos veremos envueltos en el conflicto y deberemos defendernos para poder sobrevivir. En una parte, cuando vamos hacia la superficie, nos encontramos con camiones y torretas que deberemos eliminar y luego de eso, viene una parte que se me quedó grabada desde que lo jugué hace un tiempo. Aquel vehículo abandonado que encontramos al acceder en una zona cerrada. Antes de llegar a este lugar, escuchamos disparos y a los soldados conversando. Es claro que están por todas partes, pero luego, el ambiente cambia bastante cuando ingresamos y aquí vemos un auto de Black Mesa, con 2 cuerpos, siendo uno el de un guardia tirado al lado y un científico que está en el asiento de copiloto. También podremos observar cómo el auto muestra hoyos de balas, sangre, ventanas rotas y también tiene un detalle que hace que el momento se sienta más pesado. Las luces se prenden y apagan, como un parpadeo constante acompañados de ese sonido. Viendo esto, es bastante claro qué fue lo que pasó. El guardia y el científico fueron asesinados por los soldados, probablemente, cuando estos intentaban escapar en el auto, el mismo modelo que nosotros usaríamos al final. Puede que sea breve, y la primera vez no le prestemos tanta atención, ya que no hay cinemática y una razón para quedarnos tanto tiempo, pero, más allá de la aventura frenética que nos da el juego, probando armas y disparando a todo lo que se mueva, también es un juego trágico donde muchos murieron de las peores formas posibles, un error catastrófico que sentenció a muchas personas ese día y este escenario es el reflejo de ello, gente que a duras penas, hicieron lo posible para escapar con los recursos que tenían. Calhoun! How did you get through the power lock? Well, it doesn't matter. The only other way out of here is through the canal. If you do make it to the surface, don't tell anyone I'm down here. I think they're trying to kill us all. Ocultándose de un peligro desconocido en lugares y zonas dañadas por las múltiples explosiones, alienígenas hostiles, la eco lista para matarlos a todos, todo en un lugar convertido en una zona de guerra improvisada donde no todo el mundo tuvo nuestra suerte. Me parece fascinante como un pequeño detalle como este es capaz de resumir el estado en el que las cosas se encontraban hasta ese momento, como si el escenario te estuviera mostrando todo el conflicto, y saben, fue este momento lo que me motivó a hacer este video, porque el juego no hace que nos quedemos más de lo debido, somos nosotros quienes notamos esto, y qué mejor manera de descubrir algo, que por ti mismo. Al final, te das cuenta que no son simples NPCs, son personas que tuvieron el infortunio de ir ese día a trabajar sin saber que nunca volverían a sus casas y que el mundo cambiaría para siempre para aquellos que sí sobrevivieron. En un destruido, oscuro y peligroso lugar lleno de seres nunca antes vistos y el saber que aquellos que deberían de haberlos protegido fueron los mismos que provocaron sus muertes, es lo que hace que sea aterrador.
En ambas franquicias el modo de contar o mostrarnos algo es diferente, pero algo que tienen en común es hacer que no solo nosotros seamos los protagonistas sino también el escenario en el que estamos. A pesar de eso, Half-Life es de contarte las cosas de forma más directa y ponernos en contexto sobre lo que tenemos que hacer, pero no abusa de eso, y eso es un punto que debo destacar. Uno tiene que saber cuál herramienta usar de manera que la forma de recibir información no sea soporífera, predecible o muy saturada. A nadie le gustaría jugar a algo que tenga tanto texto como si fuera un testamento, pero tampoco sería agradable que esta prácticamente no exista y nos basemos solo que en lo que vemos. Pero como dije, hay factores, y el análisis tiene mucho ver con los ejemplos que di antes. Uno no puede saberlo todo al intentar interpretar algo, por lo que las teorías pueden llenar esos huecos tomando cosas que vimos en algún lado, mención de algún personaje o parte de una historia ya descubierta. Eso hace que pique la curiosidad del jugador. Si tuviera que trasladar esto que digo a otro escenario, sería sin lugar a dudas, el Valle Icana. Zona perteneciente a Zelda Majora's Mask, que es uno de los lugares con la historia más misteriosa y a su vez, oscura del juego. Cuando llegamos, lo primero que notamos es el ambiente, totalmente diferente a los campos que encontramos anteriormente, una zona donde la luz del sol no llega pero que se rumorea, llena de muertos vivientes. Y no es para menos, al llegar nos encontramos con varios tipos de espíritus, hostiles contra aquel que llegue a poner un solo pie ahí. Dando un paseo podemos sacar nuestras primeras impresiones. Es un lugar abandonado, lúgubre, viejo pero sobre todo, maldito. Como sabrán o en caso de que no, el juego tiene 4 templos ubicados en 4 zonas diferentes, todas estas con sus respectivos problemas que deberemos resolver y maldiciones hechas por Skull Kid con la máscara de Majora, el villano del juego, y claro, al llegar a este lugar como los demás, pensaremos que es otro más que fue maldecido, pero más alejado de la realidad. Nos enteraremos que no es así del todo, pero vamos por partes. Uno de los requisitos para poder ingresar es tener la máscara del maestro Garo, y cuando lo hacemos seremos capaces de llamar la atención de espíritus llamados Garos, enemigos que siempre están ocultos, pero que aparecen al tener puesta la máscara, lo que hacen que piensen que somos sus maestros y luego, al darse cuenta de que no, estos atacarán a Link. Cada vez que derrotemos a uno, este nos dará pistas de lo que tenemos que hacer, nos cuentan un poco de la historia del lugar, para posteriormente desaparecer con la frase, morir sin dejar un cuerpo es la costumbre de los Garos. Abriéndonos paso y completando algunas misiones secundarias, uno de los únicos humanos que viven en la zona te dirá que los Garos en realidad son cascarones vacíos, que alguna vez fueron espías de una nación enemiga que, infiltrándose en Icana, recolectaban información de su gente y del reino. De hecho, la razón por la que estos aparecen cuando nosotros tenemos la máscara puesta es debido a que, como dije antes, nos ven como su maestro. Son espías que tenían como objetivo principal a la familia real del castillo. En la misión en la que liberamos la maldición del pozo para espantar a los gibdos que están rodeando la casa de la música, el fantasma nos dirá que a quien debemos acudir al único que sabe el camino hacia el templo, el rey de Icana, a quien encontramos siendo solo una sombra de lo que fue, pero aún con ganas de seguir luchando por su reino. Básicamente el reino de Icana estuvo en guerra con la nación que fue la responsable de mandar a los Garo, una unidad de reconocimiento, a investigar para usar esa información en contra del mismo rey y su ejército. Lo que desencadenó una sangrienta guerra entre ambas naciones. Sabiendo esto, quiere decir que la guerra terminó hace mucho tiempo, pero una maldición trajo como consecuencia a los espíritus de ambas facciones a seguir peleando incluso después de la muerte. En el cementerio, zona previa al valle, podemos conocer al capitán Kita, general del ejército de Icana y miembro de la familia real, que nos habla un poco de su época en la guerra, donde menciona que este perdió en combate y que sus hombres aún en la muerte, obedecen sus órdenes.
A pesar de que estos eventos se nos cuenten en el juego, la información que tenemos es muy poca, bastante suelta la mayoría de las veces, pero que es por medio de algunos diálogos y las distintas zonas que podemos darnos cuenta de varias cosas. Primero, los Garros se encuentran distribuidos por varias partes del mapa, incluso en la zona más importante que es el castillo, lo que nos daría una pista de que ellos, probablemente estaban ganando la guerra, son enemigos casi imposibles de detectar y utilizaron eso, para poder acercarse en terrenos más cercanos donde se encontraba el rey. Además de eso, si llegamos al templo de la Torre de Piedra, nos encontraremos cara a cara con el maestro Garro, personaje el cual poseemos su máscara. El rey llamado Higos Duikana nos dice que ni cientos de soldados suyos serían capaces de superar la torre, por lo que, no es solo que estos de a poco hayan ido perdiendo, sino que los Garros llegaron a zonas que ni siquiera la familia real pudo. Aunque el destino o los acontecimientos son inciertos, todos en esta tierra quedaron malditos, ni uno solo se salvó. Es mi momento favorito del juego. No solo el juego es capaz de contarnos los eventos que hicieron que esta tierra, que alguna vez estuvo llena de vida, se haya sumido en la oscuridad absoluta, sino que es todo lo que rodea la etapa final lo que hace que sea más interesante. No solo escuchamos una historia, la vivimos, no solo nos mencionan el lugar como tierra de muertos, nosotros vamos para confirmarlo, encontrándonos con los espíritus, hablando con fantasmas y admirando las viejas estructuras llenas de un pasado duro de olvidar. Y lo que es peor, no podemos ayudar a nadie que haya formado parte del conflicto, ya que lo que hacemos más bien, es darles un descanso eterno. Y eso que no he hablado de la Torre de Piedra, pero sería extenderme demasiado. El punto al que quiero llegar es, que la historia que envuelve a Ikana se cuenta no solo por diálogos o descripciones, sino a través del propio valle, cementerio, castillo y el pozo. Todo le da más peso ya que pasamos por cada uno de estos lugares, y sobre todo porque nos demuestra cómo incluso después de la muerte, el poder y rencor avivaron una guerra que nunca tuvo un fin. Al final de todo, ambas naciones se quedaron en el olvido, pero quedaron vestigios de una civilización que tuvo días mejores. Una buena forma de implementar ambos tipos de historias. Descubrimos lo que queremos saber a través de los personajes importantes y secundarios, pero todo lo demás nos vuelve partícipes de este conflicto, y al final es nuestras acciones que lo cambian todo. Incluso a día de hoy, este lugar sigue dando mucho de qué hablar en la comunidad, aunque en general todo el juego de Majora está envuelta en esa aura de misterio que se prestó para historias y teorías creadas de la comunidad. Y tiene bastante mérito porque salió en un tiempo donde una historia compleja con una mecánica como esa no eran para nada lo esperada en su tiempo, más si hablando que Zelda era una saga conocida, y una de las IPs más importantes de Nintendo. Algo que quiero aclarar es que la narración ambiental es una técnica más que esta para usarse, más no es un reemplazo. Uno nunca debe depender únicamente de una sola forma de contar algo porque podría cansar al jugador. Sí, no es bueno que todo te lo cuenten de primera, pero tampoco es correcto dejarlo todo a la interpretación. Ambas formas, ya sea esta o la tradicional, no buscan ser mejor que la otra ni hacer que se sientan obsoletas. Lo que se busca con esto es que se complemente. Lo que a uno le guste o no, no hace que eso sea mejor. Por eso existe demasiadas maneras de abordar algo, y que tú elijas el que más te parezca cómodo de disfrutar. Al final no es lo que usas sino el cómo. Todo depende de cómo se aproveche. Algunos lo harán mejor u otros tendrán un enfoque diferente. Y para mí, en una época donde se nos tiene muy acostumbrados a que se nos indiquen todo y a menudo subestimar al jugador, esta herramienta sale a relucir porque sigue siendo muy eficaz. Y bueno gente, hemos llegado al final. Antes de despedir el video, quería agradecerles por el buen recibimiento que tuvo el video anterior. Sé que no somos muchos, pero con saber que hay 2 o 3 personas que les gusta y que apoya esto que estoy haciendo, me motiva a seguir sacando más contenido. Tengo mucho que aprender, pero sé que si soy perseverante, lograré cumplir mis objetivos y sobre todo, pasarla bien, que es lo por lo que estamos aquí, y por eso, gracias. Con esto dicho, yo fui Dairi, conocido como Dairistar, y hasta aquí hemos llegado.